Dice así, página 59 abajo. Es necesario, sí, después de todo, necesario que eso aún dure. Es necesario que por intermedio de ese sentimiento, eso conduzca, a fin de cuentas, como lo vieron muy bien los que, respecto a todo esto, tomaron sus precauciones tras la mampara de la iglesia, a la reproducción de los cuerpos. Pero, ¿acaso no es posible que el lenguaje tenga otros efectos que el de llevar a la gente a su antojo a reproducirse aún más, aún en cuerpo, a cuerpo y aún en cuerpo encarnado? Hay, sin embargo, otro efecto del lenguaje, que es lo escrito. Empezamos el 4. De lo escrito, hemos visto muchas veces, perdón, muchas mutaciones desde que el lenguaje existe. Lo que se escribe es la letra, y la letra no siempre se fabricó de la misma manera. Al respecto, se hace historia, historia de la escritura, y se devanan los sesos imaginando ¿para qué diablos las pictografías mayas o aztecas y un poco más atrás los guijarros de la masía de Asil? ¿Qué diablos serían esos dados tan raros? ¿A qué se jugaba con ellos? Preguntas semejantes constituyen la función habitual de la historia. Habría que decir, sobre todo no toquen la H de hacha inicial de la historia. Sería una buena manera de retrotraer a la gente a la primera de las letras, la letra a la que me limito yo, la letra A. Por cierto que la Biblia solo comienza con la letra B. Dejó la letra A para que me encargara yo de ella. Esto es claramente una referencia a la Torá, a la Biblia hebrea, donde efectivamente el Génesis, como se suele conocer, se llama Bereshit, y empieza con Bet, con B. No con Aleph, que precisamente no tiene ningún sonido, como ya le he dicho varias veces. Como en castellano, ¿Qué cosa? que la H no tiene sonido. Está bien, pero la H no está al principio. No, ¿la H qué? No está al principio. No, ya. Avanzamos un poquito más y discutimos un poco. Hay mucho que aprender, no hurgando los guijarros de la masía de Asil, y ni siquiera como hacía yo antes, para mi amable público, mi público de analistas, yendo a buscar la entalladura en la piedra para explicar el rasgo unario, eso estaba al alcance de sus entendederas, sino mirando más de cerca lo que hacen los matemáticos con las letras, desde que, desdeñando cierto número de cosas, empezaron a percatarse de manera fundada y bajo el nombre de teoría de conjuntos que se podía abordar el uno de un modo que no tenía por qué ser intuitivo, fusional, amoroso. Eh, ¿Leo un párrafo más? ¿Cómo? ¿Leo un párrafo más? Sí, sí, bueno. No somos más que uno, lo pone en itálica esto. Cada cual sabe, desde luego, que nunca ha ocurrido que dos no sean más que uno. Pero en fin, no somos más que uno. De allí parte la idea del amor. Verdaderamente es la manera más burda de dar a la relación sexual, a ese término que manifiestamente se escamonea, perdón, a ese término que manifiestamente se escamotea su significado. Ahí está. Bien. Em, Estábamos hablando de lo que quería decir. Pero bueno, ya vamos, plantea, me parece acá Lacan, que va a dar un giro más a la noción de la escritura y de la letra. En el sentido más que nada ligado a lo que en principio sería la teoría de conjuntos. Esto que ya habíamos visto en relación a que cada elemento vale por uno, en tanto se lo despojas de cualquier otra cualidad. Cualquier cosa puede ser conjunto, sencillamente en tanto se lo toma como uno.
como un elemento cualquiera. El tema es que, a ver, eso todavía no hace conjunto. Falta un paso más, que es lo que vamos a ver ahora. El comienzo de la sabiduría ha de ser percatarse de que los caminos que desbrozó el viejo Freud se adentraban en eso. De allí partí yo, porque al fin y al cabo eso me conmovió. Por otra parte, podría conmover a cualquiera, ¿no? Percatarse de que el amor, si es verdad que está relacionado con el uno, nunca saca a nadie de sí mismo. Si es eso, todo eso, y solo eso lo que dijo Freud al introducir la función del amor narcisista, el problema es, todo el mundo lo siente o ha sentido. El problema es, ¿cómo puede haber amor por un otro? Ese uno con que todos se llenan la boca es la misma índole de ese espejismo, del uno que uno cree ser. Esto no quiere decir que no tenga más horizonte. Hay tantos unos como se quiera, que se caracterizan cada uno por no parecerse en nada. Véase la primera hipótesis del Parménides. La teoría de conjuntos irrumpe postulando lo siguiente. Hablemos del uno respecto a cosas que no tienen entre sí estrictamente ninguna relación. Pongamos juntos objetos del pensamiento, como se dice, objetos del mundo, y hagamos que cada cual cuente por uno. Juntemos esas cosas absolutamente heteróclitas y arroguémonos el derecho de designar ese conjunto con una letra. Así se expresa en sus comienzos la teoría de conjuntos, la que presenté la vez pasada, por ejemplo, bajo el acápite de Nicolás Bourbaki. No, 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 no. No se dieron cuenta que dije que la letra designa un conjunto. Es lo que está impreso en el texto de la edición definitiva aceptada por los autores. Como saben, son múltiples. Ponen todo su cuidado en decir que las letras designan conjuntos. Allí reside su timidez y su equivocación. Las letras dicen los conjuntos. Las letras no designan, son esos conjuntos. Se les toma considerando que funcionan como los conjuntos mismos. Bien, ahí ya sí podemos hacer un punto y discutir. Mira si querés ver la primera, La primera, sí, de Parménides. la primera hipótesis. Hipótesis de Parménides. El primer postulado de Parménides es el ser es y el no ser no es. De lo cual, bueno, han corrido ríos de tinto en la filosofía. Pero de buenas a primeras, lo que dice es que solo el ser existe y que el no ser no puede existir. Ahora, perdón, Solo el ser existe. y el no ser no puede existir. Ahora bien, lo que se está planteando acá, lo que dice Lacan es que no es como lo dicen Bourbaki, es decir, los matemáticos que firman con el seudónimo de Bourbaki firmaban. Eso es lo que nos han hecho creer, por lo menos en la escuela, que efectivamente uno toma un conjunto de elementos, así como puedo agarrar este marcador y este borrador, les pongo una letra y tengo un conjunto a partir de esos elementos. Me queda. Que esa letra lo que estaría haciendo es designar el conjunto. Lo que nos dice Lacan es otra cosa, que no designan, que hacen. Es decir, no es sencillamente dibujar un conjunto, marcar un par de elementos adentro y decir conjunto A, sino que, digamos, en esto de que las letras hacen el conjunto y que son el conjunto, uno podría pensarlo más cercano a la idea siguiente, suponiéndose que eso es la Argentina.
Hasta que no existió cosa tal como la Argentina, los argentinos no existían. Es decir, es recién la letra argentina como letra lo que hace que efectivamente exista ese conjunto, que hace que existan sus elementos incluso. O sea, la Es, letra tiene un poder creacionista. sí, Exactamente. hace el conjunto, eso es lo que nos dice Lacan, que es el conjunto. Es decir, que antes de que esto se designe como Argentina, más allá del territorio, más allá de todo lo que implica su constitución y demás de un país, antes de eso no había elementos tales como los argentinos. Uno no podía ir y encontrar un elemento que fuese un argentino. Claro, era el virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Parte del Exacto. virreinato, una colonia. Bueno. Había otros nombres en todo caso. Si me permitís, Sí. me parece que valdría la pena este, eh, relacionar el uno de la identificación con el uno que está proponiendo Lacan aquí. El uno de la identificación era lo que Lacan pensaba que la letra lo que producía era el borramiento de la cosa. Y al borrarla, lo único que quedaba de eso era el uno. Un ejemplo que Lacan da ahí es hueso que él encuentra en un museo en París y que está marcado con signos que se ven bien, rasgos que se ven muy bien, que son rasgos hechos por alguien que Lacan supone que iba a cazar y contabilizaba los rasgos a- haciendo una operación de borramiento, porque cada casa en sí misma era desigual. Pero al hacer un trazo de cada una de ellas, borraba cada casa y permitía poder empezar a contabilizar. Sería lo mismo que si yo tengo ovejitas y las llevo a pastar, por cada una que sale pongo una piedra y cuando las entro tengo que tener las mismas ovejitas que las que salieron. Me parece que esa fue la primera idea de Lacan que tuvo en el seminario de la identificación para pensar la función del uno, diciendo el uno es antes de contar, el hombre ya hacía teoría de conjuntos, ¿no? O sea que la letra es anterior a lo contable, digamos así. Si no, ¿por qué no era contable? Porque no tenían números y lo único que podían hacer era una correlación punto a punto con cada una de esas ovejitas, pero la piedra, ¿qué hacía? Y representaba el objeto y las igualaba para poder hacer un conjunto de ellas y ver que en ese conjunto no faltara nada. De hecho, en teoría de conjuntos se plantea que, así como vos planteas, para saber si dos conjuntos tienen la misma cantidad de miembros, de elementos, no es necesario saber contar, no es necesario poder contar los elementos, sino sencillamente poder hacer esto, una relación uno a uno. Si corresponden uno a uno los conjuntos, sencillamente tiene la misma cantidad de elementos, por más que uno no sepa cuántos. Se pierde la singularidad de cada ovejita, ¿no? Se pierde la singularidad, la ovejita en sí, claro. El color, nada importa. Claro, nada. No hay nada sustancial, no hay nada. Claro. Vas a hacer nada más que eso, un rasgo. Ahora bien, acá me parece que Lacan está dando un paso
diferente al de la identificación. Así como rectifica en el capítulo siguiente en la ética, me parece que es muy importante que rectifique la identificación, porque no nos olvidemos que el seminario de la identificación es posterior al de la ética y es eh, la identificación da un cierto lugar a rasgunario que no aparece en la ética. O sea que empieza más algo que Miller mismo dice, el pasaje de la lingüística a la lógica. Lacan no sostiene ya el inconsciente como el lugar de los significantes, si no se asemeja a lo que él mismo escribe en la última, en la postdata de los escritos, que Miller subraya fuertemente en Río de Janeiro, hablando el inconsciente de lógica pura. ¿No? Y aquí vemos ese paso que Lacan está dando a tratar de construir ese inconsciente de lógica pura. Aclaremos un poco que esto es aquí, pero la idea que hemos desarrollado muchas veces es justamente, y Miller también, que el sueño de Lacan de una lógica pura no es algo nada más que eso, el sueño de Lacan. Y que el despertar de Lacan introduce lo real sin ley. Y si no hay ley, no hay lógica. ¿No? No hay lógica posible. Pero acá me parece que el primer esfuerzo que está haciendo es mostrar que la letra no significa solamente un para conjuntos, que la letra no significa nada, que la letra es una letra para gozar. La letra tiene algo que ver con el goce, ¿no? Y me parece que ese es el punto hacia donde va a avanzar este capítulo. Pero bueno, Si fuera, sigamos leyendo. no llegamos Sí. todavía. No. Vamos, seguimos un poquito más. O sea que en la creación eh, la letra crea el conjunto, Claro, o sea, le da ser, ¿no? Sí. Le da ser. Dice, hace el conjunto y no lo designa. Son esos conjuntos la letra. Claro. O sea, de hecho es el narcisismo que nos hace pensar. Hay una cosa que por ahí me parece que estaría bueno retomar un poco de nuevo, que quizás que es algo que se repite bastante, ¿no? Que está un poquito antes, en la página 61, cuando Lacan dice, cuando retoma esta pregunta, ¿no? Freudiana, que dice, el problema es cómo puede haber amor por un otro. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Esto mismo, ¿cómo es posible contar? ¿Cómo puede ser que pueda haber más que uno si no somos más que uno? ¿Cómo llegamos al dos? Es la pregunta. O claro. sea, entonces no quiero apurarme, pero podríamos decir entonces que no podría darse el amor por un otro en sí. Vamos a ver. Parecería ser que hace. Ok. Esto igual después va más adelante cuando habla del uno más A, ¿no? Toda esta cuestión. Pero bueno, no importa. Vamos de a poquito, así no nos apuramos. ¿Qué decías? No, no, que al darle ser, bueno, este, ya es algo agregado, ¿no? O sea, reúnen, no, se reúnen las ovejitas a partir del ser, ¿no? Ser ovejita que sale, se lo da, ¿no? Sí, ser en definitiva lo que parece ser acá es ser elemento de un conjunto, por lo pronto. En el sentido de lógica pura sería ser Claro. elemento de un conjunto. Sigo un poquito más, al final de la 61. Vean que al conservar aún ese cómo, me atengo al orden de lo que propongo cuando digo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Digo cómo
para no decir, siempre vuelvo a eso, que el inconsciente está estructurado por un lenguaje. El inconsciente está estructurado así como los conjuntos de los que se trata en la teoría de conjuntos son con... Perdón, va de vuelta. El inconsciente está estructurado así como los conjuntos de los que se trata en la teoría de conjuntos son como letras. Puesto que se trata para nosotros de tomar el lenguaje como lo que funciona para suplir la ausencia de la única parte de lo real que no puede llegar a formarse del ser, esto es, la relación sexual, ¿qué soporte encontrar en el hecho de no leer sino letras? En el dispositivo del escrito matemático hemos de encontrar el punto de orientación a donde dirigirnos para sacar de esa práctica, de ese vínculo social nuevo que emerge y se extiende singularmente, el discurso analítico, lo que pueda sacarse en lo tocante a la función del lenguaje. Es el lenguaje en que confiamos para que tal discurso tenga efectos, medianos, sin duda, pero bastante tolerables, para que pueda sustentar y completar los demás discursos. ¿Se me olvidó? Bien. Sí, sí. Eh, sí, leo estos dos párrafos más. Desde hace algún tiempo se ve a las claras que el discurso universitario debe escribirse en francés universitaire, universo, unidos hacia citeres, ya que va a impartir educación sexual. Ya veremos a dónde va a parar eso. Pero sobre todo, nada de ponerle trabas, que de ese punto de saber nada más, que se coloca exactamente en la posición autoritaria del semblante, puede difundirse algo que tenga como efecto mejorar las relaciones de los sexos. Es cosa mandada a hacer para provocar la sonrisa del analista, aunque después de todo, quién sabe. Ya lo hemos dicho, la sonrisa del ángel es la más necia de las sonrisas, por tanto hay que ostentarla, no hay que ostentarlas nunca. Pero está clarísimo que la idea de demostrar en la pizarra algo relacionado con la educación sexual desde el punto de vista del discurso analítico no aparece como cosa prometedora en lo que a felicidad y buenos encuentros se refiere. Bueno, ahí parece que estaba empezando el tema de la educación sexual, ¿no? Y ahora ya vemos el efecto de la educación sexual porque ya eso sucedió, ¿no? Eh, y bueno, esto es interesante que lo que plantea Lacan acá, que esto provoca la risa del analista, ¿no? Porque de alguna manera el buen encuentro no existe, digamos, ¿no? Sí, perdón, estaba buscando. Sí, precisamente. Citeres, para tener la referencia porque estoy hablando de eso. Y es una isla griega del mar de Egeo, históricamente célebre por ser el centro del culto a Afrodita, la diosa del amor. Nacida de la espuma cerca de sus costas, en la mitología y la literatura, el término evoca sensualidad, amor y el rococó, siendo el nombre antiguo de la isla italiana Cérigo. Bueno, a lo que voy. Eh, el discurso universitario, precisamente, si se sostiene en algo, es que hubiese esta relación sexual. Es un intento de, al fin de cuentas, hacerla existir, constatar un saber, a partir de la posible unión entre un S1 y un S2. Ahí está la cosa. Eh, sí, el tema es que, de vuelta, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a poder establecer la unión entre estos dos elementos? ¿Cómo llegar a precisamente a plantear que hay más de un elemento, a fin de cuentas? Sigo un poquito más para aclarar esto y después lo retomamos. Si en mis escritos algo demuestra que no fue ayer nomás cuando tomé el buen camino, lo llamo el buen camino porque trato de persuadirlos para que lo tomen, es que escribí el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, justo después de una guerra, en un momento en que evidentemente el futuro no se presentaba nada promisorio. Allí puede muy bien leerse, si se escribe, y no solo si se tiene oído, que ya la A minúscula tetiza la función de la prisa.
es decir, le da ser, le da una sustancialidad. Destacaba allí el hecho de que algo así, como una intersubjetividad, puede desembocar en una salida salvadora. Pero lo que merecería verse con más detenimiento es lo que sirve de soporte a cada uno de los sujetos. No cuando es uno entre otros, sino cuando es, en relación a los otros dos, el que está en juego en el pensamiento de estos dos. En esta terna, cada uno interviene solo como ese objeto A que es bajo la mirada de los otros. Eh, no, esto vamos al tiempo lógico. A ver, ¿cuál es el problema con el tiempo lógico? ¿Cuál era el planteo lacaniano? En definitiva, lo que planteaba por un lado era que, efectivamente, si puedo reconocer a partir del otro, de los signos de los significantes que me muestra el otro, quién soy yo, puedo hacer el acto de salir de ahí. El problema era que esa situación era una situación imposible, la que se planteaba, porque en el momento en el que yo me reconozco, de de algún, ya sea blanco o negro, el otro a su vez puede reconocerse y también hace su movimiento, lo cual la posición del sujeto mismo vuelve a trastabillar y ponerse en duda, porque si el otro sabe quién es, entonces yo quizás no puedo saberlo. En definitiva, lo que planteaba Lacan era que, de alguna manera, del otro, no puedo obtener la respuesta a quién soy yo. No puedo, a partir del otro, encontrar esa salida vía la identificación. Por eso también el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada es la primera parte del texto, del título. Recuerden que sigue como un nuevo sofisma. Un sofisma, en definitiva, es una forma lógica que parece ser un razonamiento, pero no lo es. Es decir, no llega a una conclusión verdadera, un sofisma. Un sofisma pasa algo por alto, hace un movimiento extraño para poder llegar a una cierta conclusión, pero que no hay manera de garantizar. Es decir, de alguna forma, un salto de fe que da el sujeto para cruzar la puerta y decir yo soy X. Perdón, Diego, Eh, sí, dijiste sofisma parece un razonamiento, pero no es. sí. A ver. Un razonamiento precisamente está bien formado, es decir, no lleva consigo una contradicción, cada paso se sigue unos de otros. Un razonamiento es, digamos, A entonces B, A por lo tanto B. Eso es el silogismo clásico, eso es un razonamiento. Ahora, si yo deduzco otra cosa, si introduzco un paso diferente y demás, si bien parece tener la forma de un razonamiento lógico, no lo es. Es una suerte de argumentación falaz. Los sofistas eran, en la Grecia Gracias. antigua, justamente eso, eran personas que podían argumentar, pero que eran siempre argumentos falsos. No eran, el sofisma es una argumentación que no tiene una base real, Una digamos, base lógica. lógica, una base lógica. Pero acá, Lacan introduce algo más en relación al sofisma, que no es solamente el soy, sino que hace falta algo más, que es el objeto A. Y él sitúa en el objeto A la función de la prisa. Podríamos preguntarnos por qué sitúa la función de la prisa. No es de todo fácil de ver. Yo creo que podemos discutirlo, ¿eh? Está abierto. Él sitúa la función de la prisa porque la única forma de concluir es en la prisa. Es que siempre la conclusión es apresurada ahí. Claro, y si
no apresuro, Sí. tengo que empezar todo el razonamiento de nuevo, porque el razonamiento se apoya en los otros dos y para los otros soy el objeto que en tanto está en función de la prisa, decide, le permite a los otros dos decidir. No sé si ustedes se acuerdan de lo del tiempo lógico, pero lo que Lacan sostiene es que tiene que haber dos pasos. Cuando yo miro, si solo veo dos negros, no hay problema, salgo corriendo. Si veo un negro y un blanco, también. El problema es si tengo dos blancos. Si veo dos blancos, puedo ser negro o blanco. Pero es más allá de eso, precisamente. Bueno, Bueno, por eso Lacan plantea dos movimientos. Un primer movimiento y una detención. Y si de esa detención no hay prisa, quiere decir que soy blanco. Es en ese punto donde Lacan pone el objeto A y la función de la prisa. mm. ¿No? No sé qué quería decir. No, no, que estos dos movimientos estos dos tiempos, digo, el movimiento y el frenar, son un bucle en realidad. Si uno lo toma lógicamente, esos tres prisioneros, ya sean blancos o negros, cualquiera que sea que dé el primer paso, lo que hace es poner en movimiento a los otros también. Porque si efectivamente, si este sabe quién es, yo puedo deducir entonces quién soy también. El problema es que ese segundo movimiento del movimiento del otro hace que el primero se frene. Porque si el otro se movió, entonces vio algo que yo no vi. Con lo cual yo no puedo saber entonces quién soy. Esto en definitiva es un arrancar y frenar en el mismo punto constantemente. Nunca voy a poder salir por esa puerta, salvo que sea el siguiente en dar el paso, y apresuradamente, porque también si ese movimiento continúa en el movimiento de los otros, yo esa conclusión la apresuré. Llegué a eso apresuradamente en el sentido de que no tenía seguridad de quién soy, y si soy blanco o si soy negro. Claro, o sea, eso se resuelve en base al Bien. otro, por eso no hay seguridad. Eh, ¿Cómo? si te seguí bien, Guido, eso se resuelve en base al movimiento del otro. Por lo tanto, no hay, ahí no hay consistencia, no hay estabilidad en ese punto. Claro, es que no Ahora, termina de resolverse precisamente. Si está quieto puedo hacer una cosa, si se mueve tengo que hacer otra. claro. Ahora, la función de la prisa, Lacan un poquito más adelante lo relaciona con la identificación, con que se cierra en una identificación, ¿no? La salida a toda prisa, Ujú. ¿no? Sí, bueno, me parece que va de la mano eso de que el conjunto hace y la letra es lo que hace y lo que es el conjunto. Eso me parece que Pero, la función de la prisa sí, está muy cercano a algo que decía Freud, que la interpretación se, se puede hacer como el salto del tigre. Si el tigre no agarra la presa se escapa. No hay lugar para detenerse, porque si no la presa se escapa. Eso es lo que decía Freud. O sea, una interpretación fuera de tiempo no es una interpretación. Es en ese lugar que Lacan pienso que piensa la experiencia analítica en función de la prisa. Y si hacemos un salto, no el seminario que acaba de salir, que es el seminario del acto, de lo que se trata en el acto es que el acto está bajo la función de la prisa, Claro. ¿no? con lo cual no voy a decir el otro. No es sin el otro. Yo quisiera preguntar también al auditorio, digamos, a la gente, si tiene alguna pregunta o algo, porque esto que estamos tratando son temas muy densos y por ahí hay cuestionamientos, preguntas o dudas. ¿Alguien tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta? Sí, igual sepan que siempre está bien, pueden desmutearse y preguntar, interrumpir, siéntanse libres. Eh, No, otra cosa, en esto que decía, con la frase de última que leímos, dice,
En esta terna, cada uno interviene solo como ese objeto A que es bajo la mirada de los otros. Ahí también, en definitiva, se muestra tanto la prisa como la mirada, como Bueno, dos aspectos del objeto A. Sentido. Que de todas formas sigue ya saltando a lo mismo, a una conclusión apresurada. Si me mira, si me está mirando, entonces es porque soy algo, más allá de que no sepa qué. Y si me apresuro a salir, también estoy diciendo lo mismo. Soy algo diciéndolo por más que no sepa qué. Em, Leo un poquito más. antes que Dale. nada, porque el tema es que Lacan, y que a veces nos cuesta mucho saber de qué está hablando, hay no un solo uno, no hay un rasgunario que corresponda al imposible del yo mismo que lo cubre el narcisismo, Ujú, ¿no? Es decir, no hay para uno tiene la sensación de ser uno y no ser el otro, ¿no? Eh, de hecho, se me ocurría cuando Borges trabaja la famosa mariposa de Lao Tzu. que no sabe si Lao Tzu, ¿cómo es? Lao Tzu. Eh, No, no me acuerdo. un nombre chino. Sí, sí. Sueñas en que la mariposa o la mariposa lo sueña él, Sí. ¿no? De hecho, para eso hace falta que la mariposa se crea una y que el otro es un sueño de uno, nada más, ¿no? Esa cuestión y lo que introduce es el narcisismo. O sea, la relación del narcisismo, Lacan lo relee a partir del objeto A. El otro del espejo es la imagen ideal, lo llama él, y la primordial es el lugar donde yo me identifico a esa imagen. Acá parece que hay un cambio en relación a eso. El narcisismo introduce la elección de lo uno y que es lo que muestra la imposibilidad de la relación sexual, que no hay dos, Ujú. uno es uno, ¿no? Yo les pensaba, ¿no? Claro, yo cuando veo una foto de cuando era bebé y me miro al espejo, yo sé que soy ese, que soy uno, pero no tiene nada que ver ese uno con el que soy ahora. ¿Qué hace pensar que son lo mismo? Sino esta suposición de que uno es uno, de que es el narcisismo, ¿no? Eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieran, mejor. Cuanto más Gracias. preguntas, mejor. Cuando hace un rato hablabas, Guido, creo que eras vos, de el uno de la identificación, bueno, entre los dos, el uno de la identificación por un lado, el uno anterior a lo contable, y también se mencionó lo del rasgo unario, yo ahí me quedo esta pregunta, son como distintos entre sí. La pregunta concreta es, en esto último que estuvimos hablando, en esta salida a toda prisa que no es sin el otro, pero que en realidad no designa ningún saber, pero ujú. no es sin el otro, ¿ahí ubico el rasgunario? No sé por qué decís, no es sin el otro. Lo que nos ¿El hace, rasgunario no es sin el otro, Lito, dijiste? lo dije en el estadio imaginario, en el narcisismo pensado desde lo imaginario, pero Lacan da un paso más cuando empieza a pensar el narcisismo a partir del significante. Y ahí la identificación no es al espejo, sino es la identificación al significante unario. Ajá. Es lo que dice, por ejemplo, cuando Freud sueña con la inyección de
con el sueño sobre Irma, la inyección de Irma. Freud de pronto ve lo real. Cuando ve lo real aparece un espectro de identificaciones imaginarias que son las distintas cualidades de los médicos, ¿sí? Pero que corresponde a ese conjunto que la letra médico constituye como un conjunto de los médicos, el conjunto de los médicos neurólogos en ese momento. Los tres, y Freud cuarto son todos neurólogos. Es ahí donde cae ese ideal del yo que sostenía este espectro imaginario para Freud encontrar la solución. Y la solución que encuentra Freud es un enigma. Y es el enigma del inconsciente, que es la fórmula de la trimetilamina. De hecho, es una fórmula matemática, podríamos decir, o una fórmula casi lógica, una fórmula química de cómo está compuesto la vitamina B12, que es la fórmula de la trimetilamina. Pero encuentra la letra, ¿no? Inclusive Lacan pone mucho el acento en que Lacan, en ese sueño, lo que aparece es algo de la dimensión de la letra. Y no es casual que ahí, así como en la Revolución de Mayo nace la Argentina, en el sueño de Freud nace el psicoanálisis. Y ahora que en ese sueño nació la letra A, que es el psicoanálisis, hay psicoanalistas, ¿no? Hay unos, ¿no? Que después tendremos que ver qué características tienen. Hay unos que van a formar el conjunto de los psicoanalistas, ¿eh? O sea, de ahí se ve claro la función de la letra. La letra como creadora, ¿no? Por eso Freud es el creador del psicoanálisis y nadie lo puede poner en duda eso. Después podemos tomar distintas orientaciones, ¿no? Yo recuerdo que una vez Jacques Alain Miller, o una persona que está fuera del campo freudiano, le manda un trabajo que hizo sobre el campo lacaniano, llamaba. La contestación de Miller fue, no hay ningún campo lacaniano, el campo es freudiano. Lo que es lacaniano es la orientación. Quizá ahora no contaríamos lo mismo, porque pensamos que hay un campo lacaniano, que es el campo de lo real sin ley. Pero hay que ver si eso constituye o no constituye un campo, ¿no? Eso está en discusión. De hecho, Guido me hizo escuchar la última conferencia del 26 de enero de Jacques Alain Miller, en la cual pone en juego todas las instituciones, ¿no? Porque, bueno, un campo significa un lugar cerrado, ¿no? Yo no la terminé de escuchar esa conferencia, parece ser que es importante, sobre todo para la Argentina, en la cual nombra, yo no sé, yo no llegué a tanto. Guido sí la escuchó todo. Pero me parece que acá se ve muy bien ese punto, que hace falta la letra para que se genere algo del orden de un conjunto. Sí. ¿Sí? ¿Te quiere hacer una pregunta? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal, Lucas? Sí. Es una pregunta sobre lo que acaba de decir Lito en relación a la diferencia en la concepción del narcisismo, Lacan, en el seminario 20. Es una mención ahí entre, por un lado, el estadio de espejo, como, constituyendo el narcisismo en el A', en la imagen virtual, distinto de lo que está leyendo ahora sobre el seminario 20. Lo acaba de mencionar ahí una diferencia. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, decís?
Claro, creo que es una mención ahí. ¿Puede ser? Sobre cómo lo entiende ahora el narcisismo en relación al... Me parece que a lo que, o por lo menos esta es la lectura que hago yo, desde el vamos, en el seminario 20, lo que apunta es fundamentar el psicoanálisis a partir de todo lo que reformula en relación al significante y al goce. Es decir, Lacan me parece que aquí se plantea partir del goce, desde el vamos. Es decir, que ese narcisismo que sería el origen del sujeto a partir de esta relación a prima, no sería sino secundaria a la inscripción de ese significante de goce y la aparición de ese cuerpo real. De hecho, en el estadio del espejo, Lacan, a esa identificación especular, dice que es un mecanismo libidinal Mm. y describe el efecto en el niño que ve esa imagen como un efecto de gozo, Sí. ¿no? Por eso Lacan tarda mucho en encontrar el goce real, porque casi siempre lo sitúa a nivel de lo imaginario y no de lo real, hasta que llega, ¿no?, a este punto donde lo real es como tal. Ahora, yo pregunto lo siguiente. De hecho, la letra que genera conjunto es el nombre de un conjunto. No son los elementos lo que hacen el conjunto. No. ¿Cómo? No son los elementos, porque también existe un conjunto que se llama justamente el conjunto vacío y tiene un nombre, ¿no? No sé, me parece que por eso dice el A es el nombre de un conjunto. No, Acá no dice que es el nombre, dice que es el conjunto. es el conjunto. Bueno, pero ese conjunto lleva un nombre. Sí, ¿Sí? sí. Pero dice que precisamente que la letra no solo va a ser conjunto, sino que lo es. Perfecto, pero lo es porque lo nombra. O sea, Sí, me parece que la letra, digamos, no es secundaria, es primaria. Eso es lo que plantea. Sí, es sí. cierto. Pero Sí, bueno, hay un tema ahí. A ver. a ver, sí, te matamos. Porque tomando lo que es la lógica de conjuntos, habría dos principios para definir que un conjunto es ese conjunto y no otro. Por un lado, el de pertenencia irrestricta. Cualquier cosa puede ser parte de un conjunto. Cualquier cosa puede ser tomada como elemento de un conjunto, incluso un conjunto. Por el otro lado, es el de... ¿cómo se estipulaba esto? Digamos que un conjunto se define por sus elementos, Sí, en el sentido de que si dos conjuntos tienen los mismos elementos, son efectivamente el mismo conjunto. exacto. Si hay un elemento diferente, ya son dos conjuntos distintos. Ujú. Con lo cual también hace que efectivamente el conjunto vacío sea único. En ese sentido, digo, me parece que lo que está planteando Lacan ya no es simplemente que es la letra lo que nombra el conjunto, si bien lo hace, es cierto, es una de las funciones que tiene la letra, pero sino que de algún modo le da existencia. Y lo pensaba en el sentido de cuando Lacan nombra al síntoma como Joyce. Me parece que en ese sentido es que la letra hace y es un conjunto.
de la misma manera en que se nombra un síntoma. No sé. Sí, A mí me parece que hay un problema, que es el problema que va a arrastrar a Lacan al capítulo siguiente. Sí, Es cierto, la letra genera el conjunto, no hay problema en eso. sí. El problema es que cerca del Pará. psicoanálisis ¿Qué quiere decir que hay genera? conjuntos. Está bien, pará, pero ¿qué quiere decir precisamente que genera el conjunto? Que hasta efectivamente que, porque lo que dice es que, perdón, voy de vuelta. Lo que se escribe es la letra, y la letra no siempre se fabricó de la misma manera. A lo que voy es que hace conjunto en el sentido de que hasta que no se escribe la letra, no hay conjunto tal. Hasta que no se escribe Argentina, el conjunto de los argentinos no Exacto. existe. El conjunto no viene dado. No viene dado el conjunto. El conjunto es creado a partir de la letra, de la existencia de la letra. Si no, no es posible eso. Sí, a partir de la escritura. A partir de la escritura. A partir de la escritura, exacto. Sí, para eso, para Lacan, la escritura es anterior a Sí. la escritura. es anterior al alma, ¿no? Eso ya está enseñado en la identificación. Pero me parece que hay un problema que no tenemos que perder la perspectiva. Sí. ¿Hacia dónde va Lacan? Porque me parece cuando él dice el inconsciente estructurado por un lenguaje o como un lenguaje, lo que está mostrando que el inconsciente pensado freudianamente es un conjunto infinito, Sí. pero es un conjunto. Y lo que se va a empezar a desarrollar a partir de esta clase, no, sino de la clase siguiente, es que hay elementos que no hacen conjunto. Y eso es el no todo, Ujú. ¿no? El no todo no es una negación del todo, ¿no? Es que los elementos no se circunscriben a partir de una letra en un conjunto. En ese sentido no habría escritura. En ese sentido, no habría escritura posible. O sea que el conjunto no es Quisiera agregar algo cerrado. en este punto. ¿Cómo? Quiero Carlos. agregar algo. Sí, Sí, te dale. escuchamos. Eh, Me parece que hay un antecedente en Upir que cuando Lacan trae el uno del Parménides, que es lo que retomaron hoy ustedes, ese uno no es un único, no es un uno que haga conjunto, me parece a mí. Y habría que ver si ese uno se escribe o no se escribe, tengo mis dudas, porque ese uno es el uno de la resonancia, ¿no? Y para eso tengo mis serias dudas de que pase por la escritura. Ahora, me parece que lo que está ya poniendo Lacan en el inicio de esta clase es que hay un uno distinto a todos los unos de los cuales él vino trabajando, el uno del rasgonario, el uno en más, el uno en menos, el uno conjuntista, todos esos unos. Me parece que él empieza a mostrar otro uno que no tiene nada que ver con la lógica. Me parece a mí, ¿eh? Quisiera ponerlo a consideración para conversarlo. No, pero eso ya, Eh, Sí. sí, no, digo que eso ya está dicho en esto, que la letra hace conjunto, y lo que Lacan ujú, empieza a pensar con el no todo es que el no todo no hace conjunto. De hecho, sí, en la conferencia que yo les decía de Millet, la última del 2026, que habla sobre la escuela, en realidad, lo que muestra justamente es eso. Si una escritura del no todo, o sea, de la mujer, Barraga, entonces habría el conjunto de las mujeres. ujú, Se podría hacer una relación punto a punto entre un hombre y una mujer, o sea, construiríamos la relación sexual.
Sí. Claro. Pero justamente como del lado femenino no hay una letra que las reúna, es que no hay relación sexual. Pareciera que Lacan va sustituyendo la noción de letra por la noción de idea de Lacan. Avanzado en su obra, es muy difícil encontrar en donde Lacan sostiene la letra. No digo que no esté en esos lugares, pero me parece que ahí hay una dirección que empieza a tomar Lacan de sustituir la letra por la idea de Lacan, que no es algo que se escriba, que no tiene escritura. Eh, Claro. Ujú. Tal es así, que yo creo que, no sé si ahora no recuerdo dónde dice acá, lo nombra, pero cuando trabaja la carta de amor de hombres y mujeres, piensa el hombre como el Aleph de Canton, de los números transfinitos, donde los números transfinitos es simplemente eso, no son uno 2 3 4 es que al uno le corresponde en caso de los números pares e impares, al uno le corresponde el 2 al 2 le corresponde el 4 y así hasta el infinito. Pero ese es un infinito donde hay relación y hay correspondencia. Ahora, Cantor piensa el Aleph 1 y el Aleph 1 es la relación entre un número natural cualquiera puesto en relación con los números, bueno, quebrados, del 0 al... Racionales. ¿Cómo? Racionales. Del 1 Sí, de los números racionales. En los números racionales se ve que hay más números racionales que números naturales a nivel del infinito. Por claro, lo tanto, siempre va a haber un elemento de ese número irracional que no pertenece al conjunto de los números del Aleph 0 y la Aleph 1. sí, pero lo que sí, seguro que el camino, digamos, es hacia eso, ¿no? Es hacia el... Hay del uno que no tiene, No no hay tiene forma letra. de... no tiene letra, pero me parece que tenemos que dar cuenta antes de eso de cómo se llega a ese lugar. Y ahí en la página 63 que estamos tratando ahora, después de este capítulo, ¿no? Ahí lo explica bastante bien y me parece que estaría bueno darle una vuelta a eso. Digo, antes de acercarnos a la cuestión de ir un poco más allá, ¿no? Cómo se va separando, ¿no? El uno y el otro hacia el uno más A para quedar finalmente uno solo, digamos, ¿no? Pero, digo, creo que tenemos que dar cuenta de eso para no apurarnos, digamos, ir viendo eso. ¿Qué les parece? De No, la sí, página. ahí podemos dar un poco la palabra a Carlos, porque la Sí, relación del uno y A es algo que él trabajó mucho en un otro al otro. bien. Y Bueno, Lacan, quizá Carlos pueda decirnos algo de cómo construye eso Lacan, porque el uno y el A no da cuenta del uno solo, sino da cuenta de la constitución del otro con mayúsculas. Ujú. Eh, Leo Sí, entonces, sí. ¿Qué vas a ¿sí? hacer? Leo lo que sigue. Dice así. En otros términos, son tres, aunque en realidad son dos más A. Este 2 más A, en el punto de la A, se reduce no a los otros dos, sino a un uno más A, con mayúscula. Ya saben, por lo demás, que he usado estas funciones para tratar de representarles lo inadecuado de la relación del uno al otro. Y que di antes como soporte a esta A minúscula el número irracional llamado número de oro. En tanto que desde la A minúscula se toma a los otros dos como uno más A. Funciona algo que puede desembocar en una salida.
a toda prisa. A ver, vamos de vuelta. Para salir a toda prisa. Ujú. Vamos de vuelta con este párrafo. Es un poco de rebuscado. Estábamos hablando del tiempo lógico. Esta parte es buenísima, es fundamental esta parte, porque es difícil, pero está, bueno, dale. En otros términos, son tres, aunque en realidad son dos más A. No se dice lo que pongo en el pizarrón. Introduce una terceridad ahí Lacan, en donde se piensa que hay dos, en realidad no hay dos, hay tres. ¿No? Sí. Pero dice que en realidad son dos más A. En este 2 más A, en el punto de la A, se reduce no a los otros dos, sino a un uno más A. Se limpia el dos, Claro, o claro, sea, claro. desaparece el dos, borra el dos, no hay dos, hay uno más A. Es la estructura, bueno, no importa, no me quiero adelantar. A ver. Ya saben por lo demás que he usado estas funciones para tratar de representarles lo inadecuado de la relación del uno con mayúscula al otro, ya que di antes como soporte a esta minúscula el número irracional llamado número de oro, en tanto que desde la A minúscula se toma a los otros dos como uno más A, funciona algo así que puede desembocar en una salida a toda prisa. A ver, lo que está diciendo es que, ¿se ve lo que...? Dice que desde el punto tomado desde la A, este 2 en realidad es uno más A, lo que daría uno más A, pero son dos, con lo cual sería uno más A y uno más A, sería dos veces esto. A lo que voy igualmente, Lacan no está haciendo un cálculo en esto, porque no está usando el uno si se fijan, es el uno con mayúscula. Es el uno de la mónada, el uno incontable del que recién nos hablaba Carlos. Con lo cual está planteando, me parece que podríamos decir, en definitiva, ¿por qué de los tres hacer un uno más A en cada una de las otras dos? Lacan lo pone como, en esta terna cada uno interviene solo como ese objeto A que es bajo la mirada de los otros. Podríamos decir que, burdamente, para hacerlo gráfico, me parece, si este es el objeto que es mirado, se dirige desde uno más A esto. Entonces, es decir, el uno dirigido hacia un objeto, dirigido hacia algo que estaría ahí. Del otro lado, el tercer prisionero también aparece representado como uno más A. Pero de vuelta, este uno y este uno no son contables, no son el uno de la matemática, el uno con el que hacemos cálculos. En definitiva, lo que me parece que está planteando es, si no es a partir de establecer cierta escritura, cierta relación, es decir, establecer estos objetos como diferenciados, uno puede confundir cualquiera de estos dos entre sí, sin saber quién es quién. Digo, ¿por qué cuando parpadeo, en definitiva, siendo uno de los prisioneros, sé que lo estoy mirando desde mi lugar y no desde el lugar del otro, si yo no sé quién soy? En definitiva, lo que me da esa consistencia imaginaria y simbólica es que efectivamente todo esté girando en torno a este A, que ese uno sea uno más A. Es decir, que esta relación ternaria en realidad es siempre de dos. Siempre es el uno dirigido al A. Siempre es el uno más A. Y en ese sentido, esta A lo que hace es siempre sostener el lugar de la posibilidad de que haya una relación. Esa A Ujú. viene al lugar de la relación sexual que no existe.
Del decir soy blanco o soy negro, exactamente. Del Claro, poder decir la autorreferencia, cosa que el significante no puede hacer. Si yo soy blanco, ese blanco no soy yo, en definitiva, podríamos decir. Eh, por eso, uno más A, por eso en esta última frase dice, en tanto que desde la minúscula se toma a los otros dos como uno más A, funciona algo que puede desembocar en una salida a toda prisa. Es decir, concluir de esto sencillamente, soy blanco, soy negro. Sigo un poquito más para Ahora, que... ¿no se podría pensar que el uno más A es porque no hay el otro? Porque yo soy exacto, mirado, el otro me mira y yo miro al otro. O sea que lo único que hay es un uno y un A. Exacto. exacto. En ese sentido, Lito, en ese sentido es que después, más adelante, no me quiero adelantar porque esto es muy denso, esta parte, pero en ese sentido, después Lacan introduce las fórmulas de la sexuación, del lado masculino en particular, ¿no? Esta cuestión del A, ¿no? De que para acceder, bueno, no me quiero adelantar, pero de alguna manera no hay otro. Lo que puede llegar a haber en este momento es solo uno más A. Por eso, esto responde un poco a la pregunta que se hacía antes Lacan del amor, que el problema es cómo puede haber amor por un otro. Esto nos daría una respuesta, que no hay amor por un otro. En todo caso, hay la relación de uno más A. No sé qué opinan de esto, si les parece que... Es, Acá lo es- dice de otra forma en el seminario de la identificación, donde en realidad los 10 mandamientos que recibe Moisés, el catolicismo le agrega uno que no está en la escritura de la Biblia, que es el amor a sí mismo. El amor, ama a tu prójimo como a sí mismo, que a Freud lo pone loco y a Lacan también, porque sitúa justamente imposible que nadie puede amar a otro como a sí mismo, porque el otro es el sí mismo. a esto que recién planteaba Joaquín, traigo el párrafo siguiente, que es puntualmente, de manera condensada, todo lo que puedo expresar, me parece. Dice, esta identificación que se produce en una articulación ternaria se basa en que en ningún caso puede considerarse como soporte dos como tales. Entre dos, cualesquiera sean, hay siempre el uno y el otro. El uno y la A minúscula. Y en ningún caso puede tomarse el otro por un uno. Esto que decíamos recién. Ahí está clarito, ahí está clarito. Sí, sí. Ujú. Y ese es un punto interesante. A ver si está Carlos por ahí me corrige. En el seminario de un otro al otro, Lacan dice que el rasgo unario aumenta la separación, y se la veamos, entre el cuerpo y el rasgo unario. Sí. Y de ahí saca, es la misma noción que está sacando acá, el uno es más. Pero lo que es interesante ahí es que el otro, como uno, no se constituye sino a partir eh, de, de las distintas repeticiones del A. Pero, o sea, a partir del número de otros, ¿no? Eh, Bueno, sería muy largo, sí, sí, pero es interesante. Yo les pido, que no me acuerdo qué capítulo era, que para seguir esto, relean ese capítulo de un otro al otro, que es cuando, creo que cuando empieza con que después va a terminar con la apuesta de Pascal y la teoría del azar. Mm. Pero antes de llegar a eso, el capítulo anterior hace una disquisición justamente Lacan sobre todo esto.
Eh, sí, un poquito más. Sí, pero Bueno, debe seguir un poco más. vale. ¿Por qué nos interesa esto? En tanto que. En tanto parte de la experiencia analítica, Ah, porque yo creo que Lacan, lo que escribía y daba en sus seminarios, era lo que él recogía a partir de su experiencia en análisis. Porque si no queda todo como algo puramente especulativo, ¿no? Y algo puramente lógico. sí. Y sin embargo, yo creo que Lacan no es eso, ¿no? Eh, eh, Que, no sé qué piensan todos, ¿eh? Porque esto está de la experiencia de cada uno, es decir, cada uno muestra en su experiencia algo del funcionamiento de esto que vemos, sería importante. a mí me parece, por lo menos, que siguiendo esta frase de Lacan, nunca intenté ser original, siempre intenté ser lógico. Sí, Eh, Me parece que es en ese sentido coherente, por lo menos. Digo, si Lacan empieza a hacer este desarrollo eh, de su propia teoría, en realidad, porque la va construyendo a medida que la expone, eh, a partir de lo que él encuentra en su clínica, en su consultorio. Eh, Hay algo que él encuentra entonces que las herramientas con las que cuentan nunca alcanzan. Y con lo que venía contando, en definitiva, era con las herramientas que lo acercaban más que nada a la lingüística y a la lógica, propiamente dicho. Eh, Creo que él encuentra que, en definitiva, en este momento está en un poco en el aire, en el sentido de que está intentando despegarse de Freud porque las herramientas con las que contaba a partir de Freud no son suficientes para dar cuenta de la práctica que lleva adelante. Sí, Como, parafraseando, perdón, un segundo, una frase que nos deja Miller en relación al análisis del Parlet, le hacía falta poder saber decir lo que estaba haciendo él. Y en este sentido creo que él está intentando poder decir y dar cuenta de la práctica que él estaba intentando llevar adelante. A lo cual ya lo que estaba planteado desde hace ya 20 seminarios no estaba dando el calzo, no estaba dando cuenta, no era ya posible dar cuenta con eso. Y necesita ir cada vez más allá. Eh, Yo lo veo en ese sentido coherente, en tanto que todavía me parece estar en ese paréntesis de pensar de un discurso que no sería el semblante. Está en esa transición de la lingüística a la LANG y el abordaje que puede hacer con los nudos recién cuando se pierde el 23. ujú. Sí, de alguna manera el tipo como que va tratando de ir purificando, me parece, y está tratando de limpiar algunos prejuicios quizás que se venían dando en el psicoanálisis, ¿no? Esta cuestión del amor, ¿no? Me parece que lo va tratando de purificar a eso, ¿no? Y está planteando una forma, digamos, ¿cómo puede pensarse el amor sin un otro? Por ejemplo, ¿no? Si es que eso existe, que no hay amor sino uno más A, ¿no? O sea, siempre el esfuerzo de acá me parece que es ese, es ir purificando, ¿no? Y ir arrimándose cada vez más hacia lo real, de alguna manera, ¿no? Bueno, Una cosita ahí, Agustín. Por ahí es al revés.
Quizá porque no hay otro es que hay amor. O sea, uno más A. Bueno, pero ese es un debate, precisamente, ese es un debate que se genera, ¿no? Incluso que está en la escuela, ¿no? Como no hay otro, hay todo lo demás, ¿no? Es algo que se dijo en la escuela, ¿no? Me parece Eh, que Lacan en ese sentido no le preocupaba salvar que haya amor. El amor, en definitiva, me al parece, contrario, exacto, es un claro. efecto deseado o no, en definitiva. Bueno, el inicial, el Bueno, amor de transferencia. por eso. Es un efecto, en todo caso, inevitable, quizás, de que haya amor, de que haya transferencia. Eh, pero no me parece que Lacan le importe realmente sostener eso, sino que precisamente lo que está diciendo es, eh, no somos más que uno, de vuelta. Exacto, El exacto. problema es cómo puede haber amor por un otro. Y lo que encuentra Lacan me parece que en definitiva es que ese amor por el otro no es otra cosa que sostener el discurso, Sí, un espejismo, en todo caso. Un espejismo, un semblante, sí. un semblante. No es un romántico en ese sentido que Lacan busca sostener instituciones tal como podría ser el amor romántico. No, tal cual, pero ahí se despega, esto que vos decías recién, Guido, ahí se despega de Freud porque dice que Freud tenía tela para ser un idealista. Lo plantea Lacan a esto también, ¿no? Que Freud en ese punto era un idealista, ¿no? Eh, y acá se despega de eso, ¿no? Sí, Freud también, digamos, hace este movimiento que hace Lacan, porque para el final Sí, de lo que nos deja Freud, todo lo que es su teoría, no sé si queda algo intacto, a fin de cuentas. no, Pero estamos especulando, Sí, no estamos sí, yendo sí, sí, a la experiencia clínica. Entonces, me parece que hay que hacer como una historia, historizar su propia análisis, por un lado, y por otro lado, también que es útil pensar la cultura, no diría yo, sino bueno, los semblantes que el mundo fue construyendo, o sea, el tiempo fue construyendo más que el mundo, y qué relación tenemos con esos semblantes. sí. Podemos decir, por ejemplo, que el primer paso de Lacan fue pensar en términos de la palabra y que el lenguaje era lo que no permitía acceder a la dimensión del otro a través de ese muro que era el lenguaje, que era la palabra vacía y que lo podía atravesar era la palabra plena. Pero pensar en términos de la palabra suponía en Hegel, y que es lo que sigue Lacan, es que hay de la cosa y hay del sujeto, ¿no? Por eso se decía que en realidad lo más difícil fue salir del cartesianismo. Hay el sujeto y hay de la cosa. Por lo tanto, uno en el análisis trataba a través de la palabra plena, ¿no? Que el sujeto se ubique ahí en relación a una palabra que no tenga sentido, pero que sí sea una palabra en acción, en acto, que es lo que se conoció en su época, y es más hasta hace mucho, como lo preformativo, ¿no? En Lacan lo performativo era una palabra que hacía acto, o sea, que el sujeto podía decir soy blanco. Y el fin del análisis era justamente ese, llevar el sujeto al borde del cañón, decía Lacan, para que pudiera reconocerse Acá asoma la cabeza. ahí y reconocerse. Era un tema de reconocimiento en el sentido hegeliano del término reconocimiento.
Me parece que ese fue el primer momento de Lacan, que fue el momento hasta que Lacan se embebe de algo que empieza a pasar ya en la época de Freud, pero que sus consecuencias recién se encuentran después. Yo lo decía que es lo que Rorty, al final encontré quién era el que lo llamó, lo que se llamó el giro lingüístico. El giro lingüístico tiene que ver con lo que Lacan dice aquí, pero lo dice aquí hasta un punto, ¿no? Que es que el uno no es intuitivo. Rompe con el concepto de la intuición. No me quiero alejar mucho de esto porque podría ir a lo de Husserl que vos trabajaste el sábado y todo lo demás. Pero rompe con el uno, no es intuitivo, o sea, que no es del orden de aquello que se da en una experiencia, ¿no? Porque lo que se da en una experiencia puede ser el uno del narcisismo, pero no el uno del conjunto. El uno del conjunto. El uno de que va a formar elemento del conjunto. Sí. Ese ya no es el uno narcisístico, porque el uno es consistente, en cambio el elemento no es consistente. En tanto el uno del elemento siempre le va a faltar el objeto, no hay objeto. Al revés, él lo crea. Me parece que ese es un punto que tuvo mucho que ver con la interpretación por vía del significante. Nosotros, lacanianos, en un momento llegamos al colmo de eso, era que lo único que uno tenía que hacer es un juego de palabras, ¿no? Como si en eso se redujera la interpretación. Es cierto, eso era algo de equívoco, porque remitía a otros sentidos, ¿no? Pero el acto analítico no tenía que ver con eso, sino con el equívoco mismo, ¿no? Este, eh, Me parece que el avance que hubo, como último avance, es que si en el giro lingüístico parece ser un idealismo, porque es muy difícil ubicar algo que no sea lenguaje, como bien se decía, el lenguaje, el límite del lenguaje es el límite de mi mundo. O sea, que fuera del lenguaje no hay nada, Y de mis pensamientos también, así. y de mi pensamiento, ¿sí? O sea, que el mundo o el universo es el universo pensar. De hecho, por eso Lacan dice la instancia de la letra o la razón desde Freud. O sea, es el pensamiento desde Freud. En todo ese mundo que nosotros era un mundo casi intelectual, y las interpretaciones se jugaban en ese punto, se interpretaba entonces, nos seguíamos en el mundo de la interpretación de los sueños, de los lapsus y todo lo demás. Hay un giro en eso. Hay un giro porque Lacan introduce, no en el origen, porque no hay origen, sino en un momento particular que es el ahora, introduce el tema del goce, porque el goce es atemporal en el sentido cronológico, no quiere decir que no tenga tiempo, pero siempre es el tiempo presente, el ahora, ¿no? Y ahí cambia la sesión analítica. La sección analítica queda marcada, yo por relación a uno más a, que es llevar al sujeto al lugar de encontrarse en la falta del otro y por lo tanto la no relación sexual, y que es un saber. Lo lleva a otra cuestión que es a la cuestión de
que el sujeto pueda saber hacer con ese goce que está todo el tiempo en una hora y que inunda toda la vida del sujeto. No es el síntoma, es el goce que inunda toda nuestra vida, ¿no? Y el psicoanálisis apunta a otro lugar y cambia el lugar del analista. Uno podría decir que ya ahí, en tanto no hay relación S1, S2, lo que pone en juego un análisis es el silencio del analista. El silencio no quiere decir que no habla, ¿no? Pero que su hablar se refiere siempre a un aquí y ahora. No, en ese sentido, digo, se entiende esta frase también que de la clase que hemos visto de sutilezas, que muy por encima, nada es sin goce, que dice Miller, no existe nada de lo que entra en la esfera de interés del parler en lo que no se puede ubicar un goce. ¿Cómo? No existe nada. No existe nada de lo que entra en la esfera del interés del parlet en lo que no se pueda ubicar un goce. Claro. Entonces, fíjense la diferencia del síntoma como formación del inconsciente, pasamos al goce del parler. Y esto es lo que va a empezar a marcar la diferencia entre el psicoanálisis y una psicoterapia. El capítulo siguiente es genial en ese punto, en el punto donde él va a rectificar ahora la ética del psicoanálisis, porque la va a pensar desde el lugar de un goce, en realidad de dos goces, Bueno, algo para la pero próxima. eso lo tenemos que dejar para la próxima. Sí, claro, pero Bueno, ahí nos vamos ahí, exacto. Ujú. eh, se es un poco tarde ya. Sí. Nos vemos la próxima el lunes. La Sí. próxima vamos a retomar Aristóteles y la otra satisfacción, entonces. Terminemos nos quedan 4 o 5 párrafos de este capítulo que me parece que son importantes para entrar en el Sí, 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 me parece capítulo. bien. Me parece Vamos a bien. terminar eso y empezar el otro en todo caso si nos da. Bien. Les iba a decir algo y se me fue. Una cosita, Guido. La próxima, entonces, el próximo encuentro, vamos a continuar con la página 63 y la página 64 del seminario 20, ¿sí? Donde vamos a tratar de dilucidar un poquito esto que plantea Lacan en la página 64, donde se juntan el amor y el goce sexual. Lo digo para que tengamos una referencia y una guía, más o menos, para ir viendo cómo orientarnos en estos textos que son realmente muy, muy pesados, ¿no? Páginas 63 y 64 del seminario 20. Y si podemos, Sí. vamos a tomar algo de la 65 también, ¿sí? El lunes que viene no hay feriado, No, ¿no? no, vamos a activar No. normalmente. Así que nos vemos el lunes que viene, 11:30 de la semana. Muy Eh, bien. de la próxima. Chao, hasta el lunes. Hasta luego. Eso.